cambios y cambios. Qué cosa. Miren, pues, el presidente Abinader encabezó ayer una reunión con 12 instituciones del gobierno para analizar lo que está ocurriendo y para coordinar una serie de medidas que está tomando el gobierno contra el dengue. Poco, debo decir, una observación, no me hubiese gustado que el presidente tuviera que intervenir de esa manera, de manera directa, porque da la impresión de que las instituciones no funcionan, que el presidente tiene que asumir él en persona los problemas. Y eso no me gusta. Eso Pero no, él lo hace con gusto, Daniel, no él le gusta eso. No es que lo haga con gusto, con disgusto. Y lo que uno aspira como ciudadano que vive aquí es que las instituciones del gobierno funcionen y que no tenga el presidente que ocuparse de cosas que son ordinarias de las instituciones. El Ministerio de Salud Pública, que tiene un ministro que es bastante comunicativo y un hombre que se comunica bien además, pudo haber articulado eso sin que llegara el presidente y sin que llegara a los niveles de preocupación que hay. Hay 11 personas muertas reportadas ya por el dengue. Hace una semana hablé con una madre muy desesperada, muy compungida, como tenía que estarlo por la muerte de su hijo. Una persona de 36 años murió, dengue hemorrágico. Cuestión de días se lo llevó. Y la verdad es que es como para preocuparse la angustia que esto genera con la demanda de servicio médico, cantidad de madres en los centros sanitarios, con niños en brazos, en la mayoría de los casos con sospecha, ¿verdad? Hasta que no se establece con certeza a partir de una analítica el cuadro de dengue clásico hemorrágico. Pero Freddy dice, el presidente lo hace con gusto. Creo que sí, que el presidente además es su responsabilidad. El presidente es el principal responsable de velar por la salubridad de los ciudadanos que él gobierna, en el gobierno que él encabeza, es verdad. Pero yo digo, se involucra en lo de la policía directamente, tiene que asumirlo él, el tema de salud tiene que asumirlo él, eso a mí no me gusta. Bueno, las medidas que se están adoptando son lo de... Tengo aquí, ¿le puedo numerar? Bueno, por favor. Sí. Ayer lo comunicó Homero Figueroa, el vocero de la presidencia. Sí. Dijo, bueno, aquí están las medidas. 1. Se estableció un gabinete de acción contra el dengue conformado por los ministros y direcciones convocados hoy a trabajar junto al Ministerio de Salud en el fortalecimiento de la lucha contra el dengue. O sea, medida 1, la creación de un gabinete de acción contra el dengue. Medida 2, se ampliarán los operativos de fumigación casa a casa para controlar la proliferación del mosquito transmisor del dengue en áreas de alto riesgo. Medida 3, se fortalecerá la campaña de limpieza en comunidades y espacios públicos para eliminar criaderos de mosquito. 4, se aumentará la capacidad y eficacia del sistema de atención médica de emergencia para brindar tratamiento oportuno a los pacientes con dengue. 5, se garantizará que los hospitales cuenten con los recursos necesarios para tratar a los pacientes afectados. 6, se facilitará el acceso a pruebas de laboratorio para un diagnóstico más preciso y rápido del dengue. 7, se extenderá y fortalecerán las campañas de sensibilización y educación pública sobre la prevención del dengue. 8, se mantendrá a la población informada con ruedas de prensa diarias para proporcionar actualizaciones sobre situaciones y las medidas implementadas. 9, el general Juan Manuel Méndez, del director del COE, coordinará las acciones de apoyo de todos los operativos ejecutados por el Gabinete de Acción contra el Dengue. Dice, adicionalmente, este jueves serán estructurados los equipos de trabajo de las diferentes instituciones públicas involucradas para distribuir las acciones a ejecutarse desde el viernes en la tarde. Además, ¿verdad?, piden la colaboración de la ciudadanía en este proceso. Yo me uno a lo que plantea Dani en sentido general. Yo creo que aquí, si usted nota las medidas, la mayor parte de estas cosas eran acciones que, si no se han estado tomando, y yo creo que muchas de ellas se han estado tomando, la necesidad de ampliarlas no tenía que llegar a la presidencia de la República. Entiendo que tal vez el presidente, y ahí comparto con Freddy la parte que a él le gusta, o sea, él es el tipo de gerente que si él ve que ya algo comienza a hacer ruido, él lo asume. Sí. O sea, él no es el tipo de gente que le dice al ministro, póngase a esto, porque también le dice al ministro, póngase para eso, y el ministro lo hace. Sí.
pero él es el tipo de gente que al primer ruido dice, no, ven, tráigame el problema para aquí. Sí, se integra. Y lo asume y carea a todo el mundo uno frente a otro, lo sienta en la mesa, y cuál es el problema, y tú, y trabaja por aquí. Es un estilo de gerenciar que a mí me gusta, desde ese punto de vista, tiene sus riesgos, porque ahí ya no hay otra escalera más que subir. Llegó al techo, llegó a lo más alto, donde se puede resolver o no, y la responsabilidad de que no se resuelven los términos que mucha gente espera, recae sobre quien asumió el liderazgo del proceso. Pero es una forma que él tiene de gerenciar los procesos, que reitero, a mí me gusta, porque en países como este suele ser muy eficiente. Un país tan presidencialista es muy eficiente que el presidente asuma, porque ahí ya no hay forma de usted marear las acciones. Pero si usted se pone a ver, reitero, las medidas tienen que ver básicamente con intensificar programas que existen o que debieron existir en un país como este, que se sabe que todos los años va a tener dengue, mayor o menor incidencia, pero siempre lo vamos a tener porque es una enfermedad endémica del trópico. La fumigación, bueno, hay operativos de fumigación, pero es evidente que había que ampliarlos. Y eso de llevarlo casa a casa, bueno, correctísimo, debió estarse haciendo. Campañas en las comunidades, también, eso son cosas elementales, eso son ABC. Eso se desmontó, había una campaña permanente, Freddy ayer lo decía, sí. Y yo, el país recuerda esa expresión de que cloro untado, tanque tapado. Sí. Aquí había una campaña permanente, intensa, y la gente entonces comenzó a adoptar medidas. Esa campaña se desmontó. Hay una campaña, lo que hay que ampliarla. Exacto, no se siente. Yo estoy hablando lo que uno recuerda como referencia de las cosas que había. Una campaña muy tímida. La gente necesita orientación. Si van a hablar diario, que hablen diario. Para dar un boletín diario sobre lo que está aconteciendo. Eso es importante también, que no se estaba haciendo. Exacto, pero boletín, sí. Los boletines. Digo, en adición a lo que se puede hacer desde el punto de vista de la orientación, que yo creo de manera fundamental que juega un papel clave para que podamos combatir el dengue de manera efectiva, lo de la información, lo de la campaña de concientización de los ciudadanos para que entiendan el peligro, el riesgo que tienen cuando no se adoptan en la casa, en los barrios, en las comunidades, las medidas para alejar el mosquito que produce el dengue. Creo que es fundamental que la gente se lo oriente permanentemente sobre eso, sobre el riesgo que corre cuando no adopta las medidas de prevención que el gobierno puede impulsar como campaña. Pero además lo otro, lo de los partes diarios, los boletines, y creo que la parte más útil para mí que tiene esto es que cuando la gente ve que el presidente se involucra, yo digo, el involucramiento del presidente pudiera estar denunciando al propio gobierno, las instituciones no funcionan y los problemas tienen que llegar a donde el presidente, el único que resuelve. O sea, ese es el mensaje que no me gusta. Pero pienso que como parte buena, cuando ven que el presidente se involucra, eso puede generar algún tipo de tranquilidad frente a la angustia que se ha ido apoderando de mucha gente que ve que el pariente tiene un niño con el problema, para no hablar del propio pariente, la señora con su hijo en brazos en la sala de un hospital esperando que le atiendan. Esto de facilitar las pruebas de laboratorio, para mí una de las cuestiones clave, importantes, es eso de facilitar la prueba para que la analítica sea lo más rápida posible. De repente, la familia con el cuadro de un niño, de un adulto sospechoso de dengue, se le complica para hacerle la analítica para poder determinar a tiempo si tiene dengue o no tiene dengue. Esos son momentos de angustia que la gente hay que economizárselo. Rápidamente la analítica para ver qué es lo que tiene. No es dengue. Bueno, ya la gente tiene algún tipo de tranquilidad en medio de un cuadro que puede ser febril o de otra naturaleza. Eso le da tranquilidad también. Creo que a partir de esto entra en vigencia, le corresponde jugar un papel importante al general Juan Manuel Méndez en la parte de coordinación. Méndez, el COE, estuvo dentro de las 12 instituciones que fueron convocadas ayer. Estaba el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Presidencia, Cruz Roja, todas las instituciones que de alguna manera tienen contacto o tienen responsabilidad en el sector sanitario. Esperemos que a partir de mañana, cuando esto inicie, haya esa comunicación fluida y que la campaña se intensifique, la campaña de orientación a los ciudadanos que se intensifique, porque no es colocar para cumplir, no, hay una campaña para cumplir, no, es para que la gente abra los ojos. Miren,
yo estoy de acuerdo con todo eso. Yo creo que la situación del dengue ciertamente preocupa a la gente. Y yo apoyo esto que se está haciendo del gobierno, creo que era una necesidad y había que hacer más de lo que se estaba haciendo. Había que hacer más, en muchas direcciones, en fumigación, en campaña, en no solamente campaña de medios masivos, sino en operativos de la gente, en los barrios, trabajadores del sector, que son colaboradores del propio ministerio y de instituciones del Estado, de varias. Eso se ha hecho muchas oportunidades en casos anteriores. ¿Usted sabe por qué se ha hecho en casos anteriores? Porque no es la primera vez que este tipo de cosas pasan. Y que pasan peor. Que pasan peor. No es la primera vez que hacen un operativo con se integran a todas las instituciones del Estado. Y salen con unas camisetas azules, toditos, salían del Ministerio de Fulano y de Menguano, salían toditos con una... Sí. ¿Por qué? Porque había un desbordamiento del dengue. Y usted se busca parte epidemiológico, y yo busqué del pasado cercano, no voy a dar años, con semanas parecidas como esta, y los muertos son muchísimo más de lo que hay ahora. Y hablo de cientos. Parece que lo calmó fue dos hijos de médicos. No, es que estamos en el primer brote de dengue de redes sociales. Estamos en el primer brote de dengue de una sociedad que se comunica de forma diferente. Reitero, yo no estoy diciendo que vayamos a reducir el impacto de esto. Hay que hacer todo eso que está haciendo el gobierno, hay que hacerlo. Y había que hacerlo antes. Lo que digo es que no es la primera vez que esto pasa. Y no es la primera vez que un gobierno tiene que movilizarse entero y convocar a todas las instituciones públicas a que envíen colaboradores, a que salgan a los barrios, a las provincias, le van a sus ticheres y unos volantes de lado y lado, y unos súper operativos de eliminación de criaderos de mosquitos. ¿Saben por qué se daba en ese momento? Repito, porque estaba al borde, estaba desbordado el dengue, con 15, 20 mil casos, 150, 135 muertos. Ahora estamos hablando de 7, 8 mil casos. 11 muertos. 11 muertos. Uno es mucho. No, pueden buscar lo que yo he dicho en otras oportunidades. Uno es mucho. En Cuba, puede que ahora mismo, no manejo el dato, no lo busqué ayer, además en Cuba la información es prácticamente, no es creíble. Pero en Cuba fácilmente hay 20 mil casos en un año. Ahora no se muere nadie, que es lo importante, porque el dengue va a estar presente por temporada más alta que en otros. Siempre va a estar presente en estas zonas. Y lo que hay que estar preparado. Por ejemplo, busquen lo que pasó con el dengue a principios de este año en Perú. Perú no estaba preparado para el dengue. 200 y pico de muertos en un par de meses. En Perú. Porque lo cogió desprevenido. Y ese tipo de cosas suceden cuando usted no tiene la prevención. Aquí estamos actuando, pienso que un poquito tarde, pero van a tiempo. Un poquito tarde porque tenemos tiempo con el ruido del dengue. Hace por lo menos una semana o 10 días que debió articularse. ¿Esto qué va a hacer? Y tal vez la incidencia fuera menos. Pero, reitero, estamos ahora en una situación, eso que Freddy señaló algo importante, hijo de 2 médicos, hay una reacción natural en la sociedad. La gente Coño, se alarmó con si a un médico se le muere un hijo, dime tú a mí que no sé de eso. Sí. ¿Tú entiendes? Eso es natural, ¿eh? Eso es natural. El Ministerio de Salud Pública cometió un error de emitiendo una de las muertes. No debió entrar en eso. Dijo que no fue por dengue. No debió entrar en eso, porque usted no gana nada ahí. No entra, esa discusión no la gana. Usted lo deja así mejor. Pero el Ministerio dice que no fue dengue. Pero digamos que fueron dengue los dos. Bueno, eso preocupa. ¿Qué razones hubo ahí? Habría que analizar esos casos. Y el hecho de que estamos en un mundo dominado por las redes sociales. Y no voy a entrar ni siquiera en la parte de la campaña política porque lo que pasa ahora con el dengue pasaba antes. O sea, lo que hoy piden que se despolitice, antes politizaban. Y lo que hoy politizan, antes pedía que despoliticen. Porque también han estado ahí. Ya lo han vivido. Lo que hoy están del otro lado fueron gobiernos de 16 años. Y le pasaron todo este tipo de cosas. Porque cada X tiempo le vienen brotes de dengue que tienen que ver con muchísimas cosas que van desde los aspectos climáticos, un año que llueva más, un año que haya más humedad, que tenga condiciones de mayor calor, como un año como este, por ejemplo, o vienen serotipos diferentes, cepas diferentes de dengue que evolucionan y le generan problemáticas adicionales. O sea,
Una es tormenta cíclico. que pasó y dejó Situaciones como esa, exposición al dengue, a otras enfermedades de esa naturaleza. Bueno, son cíclicos estos problemas. Y los que antes gobernaban lo han vivido también. Ahora se está viviendo y bueno, el gobierno está actuando. Y lo que hace falta es que pongan los equipos a trabajar, que sean eficientes, que vayan a fumigar, que eliminen criaderos, que amplíen como están ampliando, dijeron, las capacidades hospitalarias, y que fumiguen, que la fumigación es muy importante, y bueno, que hagan lo que se ha hecho siempre antes, cuando estos brotes se daban, como este, o en mucha mayor intensidad que también los tuvimos. Pero bueno, miren, por otro lado. Expoferia. Bueno. ¿Reserva? Sí. y 20